Buenas tardes a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriel Caliquia. Hoy vamos a estar hablando de Kaizen. Les doy la bienvenida en nombre de quienes hacemos direccional, que me ayudaron a armar esta presentación. La estamos desarrollando en función un poco de todo un avance que hay, sobre todo en las pymes, por tratar de incorporar Kaizen. Y en este empuje por querer lograrlo, muchas veces se trata de buscar herramental en Kaizen, y lo que corresponde es empezar un poquito a desandar los caminos para poder entender qué deberíamos hacer para poder implementar Kaizen en Argentina por lo menos, y siendo un poquito más ambiciosos en Occidente, porque mucha de la bibliografía que hay sobre Kaizen en Argentina viene de Estados Unidos, y de Inglaterra está drenando ya desde la década del 90, acompañando lo que es todo el impulso de normas ISO 9000 en la Argentina. Entonces, lo que primero tenemos que tratar de buscar, y es lo que hicimos, es un poco ver qué estamos interpretando nosotros por Kaizen como comunidad, ¿no? Y lo primero que encontramos cuando vamos a internet es una gráfica que dice con mucha fuerza que Kaizen es mejora, no cabe ninguna duda, es calidad, no cabe ninguna duda, es un avance, es cierto, continuo, es cierto, que nos lleva al éxito, también es cierto, y que requiere de llevar a la práctica una implementación, que es cierto. Ahora, ¿qué no es tan así respecto a lo que uno está viendo? Lo que yo acabo de expresar dialécticamente y los dibujitos que están en el fondo. La implementación de Kaizen, ¿sí?, no es algo que sea sistemático, ¿sí? Cuando hablamos de Kaizen van a ver que encontramos quizá gente que está implementando y va a decir: estoy implementando la metodología Kaizen, estoy implementando Kaizen como herramienta. Y en realidad Kaizen es una filosofía, ¿sí? Para hablar de metodología Kaizen, si yo me traslado en el tiempo, ¿cómo se inicia esta filosofía? Pues se inicia allá en Japón en 1945. Y si nosotros queremos añadir esto con lo que es la implementación metodológica, me tengo que ir 5 años más tarde a Deming, cuando viaja al Japón. No es que Estados Unidos se lo saca encima a Deming, como muchas veces vemos en la bibliografía, que lo manda porque él era una persona muy avesada en lo que era calidad. Deming era un estadístico que trabajaba en la oficina de censo de la Secretaría de Agricultura en Estados Unidos. Cuando se inicia la Segunda Guerra Mundial, se encuentran con que gran parte de los hombres van a la guerra y las líneas de producción empiezan a incorporar en forma masiva a las mujeres. Deming, el gobierno de Estados Unidos, es derivado para mejorar la producción de las fábricas que estaban abocadas a la fabricación de armamento, y lo que implementó fue el estudio estadístico de control por procesos. Estudio estadístico de control de procesos no es una herramienta de Deming, ¿sí? Es una herramienta de Walter Schwarzbach, que en realidad era un ingeniero que trabajaba para la Telefónica Bell, que en ese momento era de AT&T. Cuando termina la guerra, lo que Estados Unidos nota es que la industria armamentista de Estados Unidos en calidad era mejor que la germana inclusive. Viendo esto, los japoneses, la Asociación Japonesa de Científicos y Físicos en 1950 invita a Deming para que empiece a formar a la gente sobre control estadístico de procesos y, de paso, calidad. Entonces hay una distorsión entre Kaizen y las metodologías japonesas, que en parte lleva el nombre de Deming, que son los círculos de calidad, que sí son herramientas
que se apoyan sobre la filosofía Kaizen, ¿sí? Sobre el año 1955 aproximadamente, los círculos de calidad se empiezan a implementar. De hecho, aún hoy en Japón se llaman círculos de Deming, los círculos de calidad. Pero es con posterioridad al viaje de Deming, y previo a ese viaje está ya instaurada la filosofía Kaizen. La filosofía Kaizen, si nosotros lo vemos en Occidente, acá tenemos una nube de palabras, vamos a ver que la palabra más fuerte es mejora, ahí estamos en lo correcto. Después se empieza a hablar de negocios, management, manufacturing, strategy, productividad. Ningún punto de los que vemos reflejados ahí tienen que ver con la calidad nuestra de vida fuera del ámbito laboral. ¿Sí? Ahora bien, si para Japón Kaizen es una filosofía, lo que tenemos entonces que entender es qué entendemos en Occidente por filosofía. Y por filosofía se entiende lo que es, con términos más fuertes dentro de la nube, fe, posibilidad, vida, relajación, meditación. Es decir, que en esencia lo que estamos buscando, la esencia son todos aquellos puntos que no son rebatibles y que hacen sí a la concepción o del ser humano de una cosa, ¿sí? A lo largo del tiempo. Entonces son determinados aspectos que nos permiten a nosotros, de alguna manera, ser mejores seres humanos para con nuestros semejantes, para con el mundo animal, el vegetal, en definitiva con el universo en general. Y después también hemos incorporado lo que es la cultura corporativa. Y ahí como palabra más fuerte aparece trabajo en equipo. Bueno, vamos un poco a tratar de poner entonces en escenario lo que es Kaizen. Si nosotros Kaizen lo tomamos como una filosofía, estamos bien rumbeados. El tema es que casi nadie habla de filosofía. Si lo tomamos como una metodología, ahora yo le voy a dar la metodología que se usa para desarrollar Kaizen, que es la misma que se va a usar para desarrollar distintas herramientas sobre las cuales se soporta Kaizen como filosofía. De ninguna manera podemos hablar que forma parte de la cultura corporativa mientras no la tomemos como filosofía. Ahora bien, ¿qué colisiona para que Kaizen forme parte de una cultura corporativa occidental? Bueno, en forma primaria es que los occidentales, cuando armamos los valores dentro de la parte política de un plan estratégico, nos vamos a estar referenciando a los valores de los accionistas o de los dueños de una empresa. Y en realidad, para que un cambio sea filosófico, debería ser la atención de los valores de toda la comunidad que conforma esa empresa, de alguna manera, de forma extractada. De esa forma, ¿qué estaríamos logrando? Estaríamos logrando que en función de esos valores surjan los códigos de conducta social o comercial que tienen las organizaciones y empecemos a administrar en función de esos valores. ¿De qué manera se logra esto? Poniendo a los valores lo que se denomina una contramedida. ¿Qué es una contramedida? Miren, si para mí no sé, un valor es la honradez, el nivel gerencial de la organización lo que tiene que buscar es tratar de gerenciar día a día tratando de violentar ese valor que quizá para la persona que dice que algo que lo afecta es la falta de honradez, la falsedad, o cualquier otro atributo que haya definido como controversial para mantener el honor, la honradez, lo que vamos a estar haciendo es salvaguardando la integridad de la persona. ¿Por qué? Porque la integridad de la persona está dada por aquellas cosas que no le pueden sacar. Y hoy día lo único que no le pueden sacar son los valores. Miren, yo pensé, conforme iba pasando el tiempo, que nosotros habíamos entendido de alguna manera cómo podemos implementar este tipo de filosofías. Cuando aparece en la década de 90 este tipo de libros,
diciendo que tenemos que aprender a dirigir por valores. Bueno, este libro creo que se deben haber vendido, no sé si más de 100 ejemplares en Argentina. Sin embargo, hoy seguimos hablando de Kaizen como una metodología. ¿Por qué me atrevo a decirle esto? Porque desde el año 93 vengo estudiando la filosofía japonesa de trabajo, más que nada preocupado, en ese momento yo era alumno universitario, porque se hablaba en Occidente de lo que era la reingeniería de procesos. La reingeniería de procesos es un cambio drástico, y tal cual lo decía Michael Hammer en ese momento, yo diría hasta dramático en su primer libro, porque hacía entrever que si la gente no se adaptaba al cambio que debía ser drástico, debía ser reemplazada por otra, cosa que después fue corrigiendo él conforme iba pasando el tiempo. En ese momento empecé a trabajar sobre lo que eran los círculos de calidad y pude desarrollar, siendo alumno, una herramienta que la puse evaluación de unas universidades a través del diario El Cronista, cuando anualmente alentaba a los estudiantes a que presenten trabajos para evaluarlos y premiarlos. Yo la verdad lo presenté gracias a un amigo que me motivó a hacerlo. Lo que no sabía era que iba a salir premiado en la categoría de administración con el primer puesto. A partir de ahí seguí esa línea de trabajo y con cierto agrado y a veces desagrado, y ese agrado y desagrado conforme a qué venía. Y venía dado de los golpes, los espasmos que tiene nuestro país a nivel económico, que impacta drásticamente en lo que son las pymes para que puedan llevar adelante procesos de mejora continua. En los procesos de mejora continua, que es lo que propone este tipo de filosofía, es algo muy atractivo para desarrollar. ¿Por qué? Porque no solo impacta en la calidad de vida dentro de la empresa, sino en la calidad de vida de cada uno de los individuos fuera de lo que es el ámbito de la empresa. Y eso es lo que nosotros deberíamos alentar. ¿Qué quiere decir? Ustedes van a ver más adelante, cuando estemos trabajando en alguna herramienta de resolución de problemas, que es lo que nos acerca más a ser individuos comunitarios, nos va a permitir ese tipo de herramental, ¿sí?, que es para la resolución de problemas de manera comunitaria, empezar a entender que la única manera de cambiar y de mejorar es a partir del reconocimiento del error. Cosa que cuando nosotros miramos a nuestros líderes, ¿sí?, vamos a ver que ninguno, o muy pocos, son permeables a debatir el error que cometen. Para lo cual es inviable que un país pueda progresar cuando la cabeza de ese país no reconoce los errores que comete, ¿sí? Lo peor aún es que cuando viene alguien atrás, tampoco reconoce los aciertos. Para lo cual lo que estamos siempre es en foja cero, por eso no hay avance. Bueno, en las pymes, este tipo de anomalía se traduce en ¿qué? En espasmos, porque la economía, al no ser evolutiva y no desafiarnos, proponiendo en la medida que va creciendo la economía, momentos de crisis, o sea, de revolución, es muy difícil crecer. En administración estratégica, todo proceso de evolución necesita una crisis o necesita de una revolución. Es lo mismo en términos estratégicos. ¿Por qué? Porque me está marcando que tengo que atender algún aspecto en mi andar. ¿Para qué? Para poder seguir evolucionando. Si no, voy a ir arrastrando crisis, si no las tengo en cuenta. Lo que me va a llevar esto, si no soy capaz de identificar en los procesos de evolución las crisis que voy dejando pendientes, me va a llevar a la larga a entrar en un régimen de caos. Argentina no está en crisis, está en caos, ¿sí? Estratégicamente, ¿eh? Son dos términos muy distintos. La crisis es una consecuencia de un proceso evolutivo a nivel estratégico, y el caos es cuando estoy en un entorno de desorden, ¿sí? Para lo cual, para ponernos en línea, ¿sí?, si queremos empezar a trazar un camino filosófico como comunidad en la Argentina, tenemos que hablar de un concepto que se denomina disciplina. Y ustedes dicen, sí, bueno, pues el argentino es desordenado por naturaleza. Entonces,
me permito decirles que tendríamos que terminar, o dar por terminada la charla de Kaizen. ¿Por qué? Porque la disciplina es el concepto fundamental sobre el cual se desarrolla la comunidad japonesa. ¿Y qué es la disciplina? Para un japonés, y para todos debería ser lo mismo. Organización, o sea, orden. Administración del tiempo, o sea, puntualidad y limpieza. No es ir a Marte, tratar de fabricar alfajor y volver, tratar de derribar 5 satélites rusos y ver si podemos dialogar con los marcianos. Son estas 3 únicas cosas: organización, puntualidad y limpieza. Si tenemos una de estas 3, ya tenemos un logro. Si no lo tenemos, podemos usar una herramienta como consecuencia de poder evolucionar en esa filosofía, que es 5S. ¿Ven? Pero si yo no parto de poner definiciones o términos que a nosotros nos parecen duros, porque los, de alguna manera, alineamos con una época o un trauma, bueno, nunca vamos a mejorar. Y no estoy hablando de cosas drásticas, ¿eh? La palabra suena fuerte, pero ¿cuáles son las consecuencias de eso? Organización, puntualidad y limpieza. Entonces, ¿por qué digo que es muy difícil incorporarlo como una cultura corporativa? Porque los valores, si van añadidos o abrazados a los accionistas, generalmente van a estar motivando, en última instancia, un valor más añadido o más identificado con un valor de características éticos y patrimoniales que sensitivos. Y el ser humano, cuando actúa por comunidad, si se desnuda, si se abre a la comunidad, lo primero que va a marcar es un valor sensitivo. ¿Por qué? Porque es el que más le afecta si es vulnerado. ¿Sí? Hasta acá no sé si soy claro, si no, me van parando, chicos. Perdonen que le digo chicos, pero bueno, eso es una deformación que tengo de chico. Bueno, ¿y qué es Kaizen? Kaizen está compuesto por 2 términos. Uno es Kai y otro es Zen. Kai es cambio y Zen no es continuo, sino que es bueno, que es para mejor. Cambiar para ser mejor. En Argentina, si queremos decir que nosotros somos individuos Kaizen, me imagino que deberíamos hacer esto. Cuando nos vamos a dormir, pensar y poder evidenciar que fuimos mejor que ayer y peores que mañana. Entonces vamos a encontrar siempre un motivo para levantarnos al otro día. Obviamente para mejorar. Creo que esto, que tampoco es algo complejo, para hacer todas las noches como ejercicio, sí preocupante si no nos vimos mejor que ayer, ¿no? O sea, tendríamos que hacer casi el doble mañana. Pero sí es un buen punto de comienzo, un buen punto de partida, como para poder empezar a hablar de una manera filosófica que estamos mejorando continuamente. Días atrás escribí un pequeño artículo que hablaba sobre la deformación que muchas veces tenemos nosotros cuando nos educamos, cuando vamos a la escuela primaria, secundaria, a la universidad, y por ende esto después lo desarrollamos a lo largo de nuestra carrera, nos enseñan a competir con el otro. Y en realidad, yo creo que lo que tendrían que enseñarnos es a competir con nosotros mismos primero. ¿Por qué? Porque nosotros como individuos tenemos determinados valores, determinados principios, una determinada tradición que viene dada por la familia, que nos permite evolucionar en función de todos esos atributos que tenemos atrás. En la medida que nosotros nos comprometemos a mejorar, y esto no quiere decir que seamos egoístas, ni que no busquemos el mérito, lo que permite mejorar a partir de uno mismo es que todo ese bagaje que yo tengo atrás, que viene dado básicamente por la tradición, en algún punto se va a ver limitado. Y es ahí donde voy a recibir con los brazos abiertos cualquier otro concepto que permita enriquecerme. De la otra manera, lo que voy a estar buscando siempre es competir en función del otro.
Y en definitiva, cuando el otro no esté o se corra, generalmente voy a caer en un vacío o no voy a tener un referente. Y en realidad, los referentes para nosotros deberían ser quienes nos formaron, nos educaron, o sea, nuestros padres y todos los formadores que tuvimos a lo largo de nuestra vida. Puede resultar controversial, pero en realidad, si nosotros podríamos, en alguna manera, en el ámbito educativo, poder tener profesores permeables a que nos ayuden a superar nuestras propias metas y no forzarnos a partir de los estándares de servicio, nos permitirían hacer lo que hacemos nosotros en consultoría. Por ejemplo, ustedes van a encontrar chicos en las escuelas primarias que reciben el desayuno en el colegio, pero ¿qué sabemos de la historia de esos chicos en cuanto a la nutrición que tuvieron en los primeros 6 meses de vida? Muy poco. Y en esos primeros 6 meses de vida es muy factible que el cerebro no se desarrolle de la misma manera que un chico que tuvo todas las posibilidades dadas por la familia para poder alimentarse adecuadamente. Esa persona va a necesitar ayuda adicional para poder superarse a sí mismo. Si yo le pongo un estándar a mitad de camino, lo que tengo es evidentemente frustración. ¿Se entiende? Con esto no les quiero decir que estén de acuerdo conmigo o no estén de acuerdo. Yo lo que me limito es a decirle la experiencia personal en el campo, la experiencia personal en el campo de lo teórico y lo que hoy estoy viendo cuando visito mis clientes, que la mayoría son pymes. Entonces la filosofía acá, dicen, fíjense qué lindo, que es lo que dice acá. Dice que supone que nuestra forma de vida sea en materia laboral, social o familiar mejorada de manera constante. Laboral, social o familiar. O sea, el Kaizen no empieza y termina en una fábrica, ¿sí? El Kaizen es una filosofía de vida. Es mérito tras mérito, tras mérito, tras mérito, ¿sí? O la búsqueda del mérito, la búsqueda del mérito y la búsqueda del mérito, si no puedo alcanzarlo. Depende muchas veces cómo yo esté planificando mis objetivos de vida, ¿sí? Si estoy hablando de la carrera universitaria y todavía no empecé, el primer paso que tengo que dar es inscribirme en la facultad, después llegar a la facultad, después estudiar, empezar a dar los parciales, llegar al óptimo de asistencia para después dar los finales y obtener una nota y seguir evolucionando. En ese camino de planificación es paso tras paso tras paso, y cada hito que yo voy logrando es un escalón de mérito que yo voy logrando y obteniendo. ¿En qué caso entonces es necesario aplicar este tipo de filosofía? ¿Cómo hago para implementar esto en la vida cotidiana? Bueno, es necesario, primero tengo que determinar cuándo yo necesito hacerlo, si estoy en un ámbito en donde realmente veo que haciendo siempre lo mismo, ya no obtengo ningún cambio. Nada va a cambiar si yo como agente no cambio, ¿sí? La única constante que existe en la vida es el cambio, y sobre eso es que se formaron los japoneses. Y con esto no quiero decir que sean más inteligentes que el resto del mundo. De hecho, si les pregunto, díganme 5 o 3 inventos japoneses, ahora si digo 3 inventos argentinos van a encontrar. Entonces no es un tema de inteligencia, es un tema de disciplina acá, lo que hace distinto a los pueblos, ¿sí? Nosotros siempre escuchamos a los políticos decir que no, en Argentina tenemos mucha riqueza. En realidad tenemos mucha pobreza. Porque si yo la riqueza que tengo no la sé o no la puedo explotar, somos pobres y encima miserables, porque teniéndolo no tengo el intelecto para poder explotarlo y sacar un rédito. Entonces, ¿cuándo es necesario implementar? Bueno, básicamente cuando existe la necesidad de buscar un cambio para mantener la competitividad de negocios, si vamos a lo que es una empresa, o para mejorar la calidad de vida de nuestro trabajo o de nuestra vida en el ambiente laboral. Entonces, lo que tenemos que hacer en nuestra vida es reflexionar sobre la forma en que hacemos las cosas. Ahora bien, voy a volver un poquito hacia atrás sobre la filosofía. La filosofía no es algo que vaya y trate de arrastrar a la gente. La filosofía, si lo quiero definir en términos técnicos, es la búsqueda de la verdad.
¿sí? De alguna forma, y después ponerle patrones para que la pueda definir y hacer de eso algo absoluto, ¿sí? Que nosotros podamos seguirlo. Entonces, cuando lo vemos de esa manera, si yo, volviendo a la parte de la cultura corporativa, hay veces que me llaman y me dicen, mira, Gabriel, necesito ver si podés hacerle coaching a tal persona. Yo coaching no hago. Y no voy contra el coaching. Yo lo que digo es, yo no puedo ir a aplicar coaching sobre una persona si esa persona la tengo que poner o tratar de moldear la actitud para que se pueda adaptar a una compañía que está siguiendo valores que capaz no son los de la persona. Entonces le genero dos traumas. Y quizás debería ser la compañía la que se tiene que adaptar a los valores de la persona. Entonces son temas sensibles en donde, si a mí me dicen, vos haces coaching, yo diría, no, llamen un psicólogo para eso. Si me preguntaban hace 50 años atrás, le diría, no, mándenlo a que vea un cura, ni siquiera un psicólogo. Bien. Ahora, ¿cómo empezamos a entender este tema de la filosofía japonesa, cómo aplica en la parte de negocios? Bueno, es muy sencillo. Acá sí lo podemos tomar como lo manejamos nosotros en la Argentina. Decimos que toda empresa va a tener una entrada, que generalmente son los recursos y el factor humano. De vuelta, el recurso y el factor humano. Con esos recursos y factor humano va a realizar una serie de actividades, y con esa serie de actividades que realizan, que se denominan procesos, y esos procesos tenemos que entender un poco para emparentarnos con lo que es metodología más adelante, los procesos no son ni más ni menos que el qué hace la empresa. Y el qué hace la empresa no es qué hace, vende. Es qué hace, vende, qué hace, compra, qué hace, produce, qué hace, liquida sueldos, qué hace, administra y qué hace, maneja las finanzas, qué hace, mantenimiento, etcétera, etcétera. Esos son los procesos. Y los procedimientos es el cómo se desarrollan las actividades adentro de un proceso. Otro de los problemas que tenemos es que confundimos proceso con procedimiento. ¿Y la salida qué es? Y es obviamente el producto o servicio que vamos a estar ofreciendo a un cliente. Hasta ahí vamos bien, pero ¿qué hacen los japoneses? Los japoneses dicen que la salida está bien, pero la salida es el satisfactor de las necesidades y expectativas que tienen sus clientes. Y acá voy a hacer también una salvedad, porque para ello no es sus clientes, es cada uno de sus clientes. Y a su vez ellos dicen, sí, yo puse el satisfactor, pero después voy a escuchar que la voz del cliente, y la voz del cliente en términos nuestros debería ser una encuesta, podría ser un focus group, puede ser una entrevista, pero ojo que cuando hablamos de la voz del cliente, ellos la orientan hacia una herramienta que se llama la casa de la calidad. Ellos lo que les interesa, cuando escuchan al cliente, es ver qué y cuáles de los procesos son deficitarios a la vista del cliente, ahora esto lo voy a explicar, cuando yo lo tengo que atender. ¿Qué quiere decir esto? Es muy sencillo. La voz del cliente lo que está diciéndome es que, a Dios gracias, tenemos 2 oídos y una boca para que escuchemos el doble de lo que hablamos. Eso ya es un buen punto de partida. Después, ¿qué dice? La voz del cliente, en realidad, la tengo que escuchar en función de ¿qué? De momentos de verdad. A la miércoles, ¿qué es esto? Los momentos de verdad es muy sencillo, son las veces que el cliente tiene contacto con la empresa. Nosotros generalmente nos abocamos a lo que es el servicio de postventa y producto. Ellos no, dicen, no, pará. La empresa cuando quiere tener un buen diagnóstico de su cliente, lo que dice es, ok, el cliente cuando me ve, y el cliente me ve cuando lo prospecteo por primera vez, o sea, cuando lo voy a visitar para transformarlo en cliente. Me ve también cuando le estoy pidiendo el alta para incorporarlo adentro de nuestro maestro de clientes. Después también me ve cuando yo le estoy me está haciendo él un pedido a mí. Después me está viendo cuando los procesos nuestros
o sea, las herramientas, mejor dicho, las herramientas nuestras no trabajan adecuadamente y cargó el pedido, va a créditos, tengo facturas impagas, saldo pendiente, me llama el de crédito. Después resolvió eso, va a distribución y también me encuentro con el mismo problema. No tengo stock, para lo cual vuelvo a llamar al cliente, en el mejor de los casos, si tengo buenas prácticas, para decirle que en 48 horas le voy abasteciendo. Esto que parece una burrada, es la realidad que hoy sufren las pymes. Los productos enlatados que ellos usan como ERP, la mayoría no son ERP naturales, o sea, no son sistemas de gestión de procesos como herramienta. Nacieron la mayoría de la contabilidad, cuando en realidad un ERP debería nacer del área productiva, del área de producto, y adaptar todo en función de eso. Correría de otra manera. Para lo cual los sistemas son lineales, o sea, corren en diagonal, si yo tuviese una gráfica, en diagonal hacia la derecha y hacia abajo, corren así. Cuando en realidad, si yo quiero minimizar la voz del cliente y mejorar rápidamente mi servicio hacia él, yo lo que tendría que tener es en lo que se denomina front office, que es cuando la persona me está tomando el pedido por cualquier medio, yo tengo la posibilidad en ese momento de decirle, mira, me debes tal factura o tu límite de crédito está excedido y lo que me estás pidiendo lo tengo o no lo tengo. Entonces yo no estoy friccionando la relación y de paso, entre nos, estoy aprovechando, en argentino se los digo, la calentura del cliente por tener el producto para decirle que me debe algo. De la otra manera, entra todo después a lo que es gestión de cobranzas. ¿Se entiende? Porque capaz esto es un poquito más abocado a los procesos. Entonces, la voz del cliente siempre va abocada para ellos a mejorar sus procesos. Y a su vez, ¿qué dice? Ah, bueno. Si yo estoy escuchando al cliente para mejorar mis procesos, también es bueno que escuche y evalúe a mis proveedores para ver de qué manera el proveedor, cuando lo evalúo en función de cómo me evalúa mi cliente, la puntuación es similar. De esa manera lo que va a tener es una armonía. Supónganse que a mi cliente me califica en todo 10. Y yo después voy a los distintos usuarios y le digo, calificame a mis proveedores, y me da 4. El déficit de 6, matemáticamente, ¿no? O sea, es muy duro lo que les digo, pero el déficit de 6 entre 10 y 4 lo pone la empresa. Entonces, eso que hacen, van también para atrás para lograr armonía en su proceso. Y de esa manera corrigen lo que es el satisfactor. Vieron que no es difícil, ¿no? Me respondo a mí mismo. No, qué bueno esto de estar así y no estar en vivo. Me respondo a mí mismo. Pero sí o sí hay que darlos estos pasos. Y les incorporé ya un par de herramientas. ¿Sí? La casa de la calidad, para evaluar clientes, también les sirve para evaluar procesos. Pero él le incorpora una herramienta en función de cómo trabaja su filosofía de trabajo, en este caso, que es Kaizen. Ahora vamos a ver un agravante que tenemos nosotros a la hora de manifestarnos respecto al cliente. Que en esto me va a ayudar la publicidad del Banco Santander, que no es sponsor. Vieron que dicen que el cliente siempre tiene razón. Bueno, pues los japoneses dicen, sí, tiene razón siempre y cuando pasen determinadas cosas. Porque el cliente, en determinado momento de la relación, antes de que su proveedor, ya sea interno o externo, le dé el ok, es proveedor. Y usted va a decir, no, para esto sí es una locura. Bueno, vamos a desmenuzar lo que les digo. Viene el cliente y le dice a su proveedor, mira, necesito una bolsa de engranajes. Puede pasar que la empresa dé curso a ese pedido, generalmente no va a pasar esto hoy, al menos en estas épocas que corren, el proveedor le va a decir, para un poquito. Y le va a decir, discúlpame, ¿qué cantidad y de qué medida me estás hablando? Siempre con respeto, para lo cual acá no hay ningún cliente y ningún proveedor. Acá la relación es neutra y netamente de intercambio de información. Acá quizá hay empresas que ya hubiesen ejecutado una acción. Y el cliente ahí empieza ya a titubear, pero pensando más en maduro va a decir, bueno, necesito una caja de 100 unidades de 10 centímetros de diámetro y de 30 dientes. En ese caso,
el cliente cumplió con los requisitos. Una vez que vieron el visto, que el proveedor dijo, ok, lo chequeé, cumplió con los requisitos de entrada. Ven que ahí hay una flecha que va del cliente al proveedor. ¿Por qué los japoneses dicen que el cliente en determinado momento es proveedor? Porque el cliente le tiene que dar al que va a ser su proveedor la especificación técnica clara para que hasta ese entonces va a ser su cliente, entiende lo que el cliente quiere y lo acepta. En ese momento el cliente es cliente y el proveedor es proveedor. ¿Por qué? Porque el proveedor le va a decir, en 5 minutos le entrego los engranajes en bolsa y dentro de una caja para que no se lastime. El cliente va a estar satisfecho en ese punto. El cliente cumplió requisitos y miren que aparece acá. El proveedor pudo establecer estándares. Cuando el proveedor establece estándares, porque se puso de acuerdo con los requisitos de un cliente, empezamos el camino hacia la mejora continua. Este es el cambio filosófico hacia la mejora continua. Las distintas relaciones cliente-proveedor interno y externo que son capaces de ser tratadas con la madurez tal, esto quiere decir, reconociendo nuestras potencialidades, nuestras limitaciones y adelantándonos, si es posible, al error que podemos llegar a cometer y tener la madurez de transmitírselo al cliente. ¿Por qué? Porque el cliente encima nos puede ayudar a mejorar. Cuando yo tengo requisitos y estándares, y esos estándares, yo asumo que estoy bajo una filosofía de mejora continua, esos estándares tienen un atributo, se llaman estándares de calidad. ¿Alguna duda por acá? No, Gabriel, gracias, y va adelante. Bien, ahora tenemos que hablar del tipo de cambios. Nosotros en Occidente, insisto, yo si agarro este libro, por ejemplo, este del año 94, si no mal lo recuerdo, cuando lo leí, es el que un poco me agarró un ataque de caspa porque hablaba el autor de mejora continua o reingeniería. No está tan mal lo que está diciendo. De hecho, para lo que es nuestra forma de ver Kaizen, está bien. El problema es que para los japoneses un cambio drástico es la innovación, no la reingeniería. ¿Por qué? Porque ellos, y acá sí tenemos que hablar de la mejora de procesos que se empieza a introducir gracias a Deming, por el control estadístico de procesos a partir de la década del 50 de Japón, ellos empiezan a mejorar continuamente, ¿sí? Y dando como resultado de esa mejora continua un proceso de innovación en partes, pero permanente. Entonces, ¿ellos qué dicen? El cambio gradual para nosotros es mejora continua y es Kaizen. El cambio drástico es la innovación, el Kairu. Bueno, ¿qué es un cambio drástico? La innovación, cuando nosotros tenemos un cambio de perspectiva en la cantidad de gente que involucramos en este tipo de proyectos, porque generalmente son proyectos, las de innovación, y la comunidad toda de la organización que participa en un proceso de mejora continua. Si algo es una filosofía, alcanza toda la comunidad de la organización. Si estoy hablando de innovación, generalmente voy a estar poniendo especialistas para la implementación. ¿Sí? Ahora vamos a estar viendo. Entonces, la mejora continua significa mejorar de pequeñas cosas, ¿sí? Pero buscando llegar al óptimo a través de determinados esfuerzos sucesivos que vamos a hacer entre todos. Para eso vamos a necesitar en determinados puntos ir involucrando a distintos agentes que son personas que desarrollan actividades en determinados procesos. Pero es en forma paulatina pero progresiva. ¿Qué es la innovación? Implica una mejora drástica como resultado de una inversión grande
en nuevos recursos, tecnología, equipos, mano de obra. Si yo me sentaría entonces con un consultor japonés, ¿qué me diría el japonés? Bueno, mira, Gabriel, nosotros vamos a hacer mejora continua. ¿Por qué? Y porque en Argentina realmente no le sobra la plata, entonces vamos a tratar de hacerlo con la gente que tenemos y los recursos de infraestructura que tenemos. Ok. Si voy con un consultor americano y ve que los procesos de manufactura están de alguna manera ralentizados, quizá lo que me propone es meter un proyecto, en un proyecto de capital una máquina que incremente la velocidad para producir un bien determinado. Es un cambio de equipo, necesito especialistas, necesito capacitar a esos especialistas, y mientras tanto después le voy a decir qué pasa con el resto de la gente. Visto entonces de manera japonesa, la mejora continua son pequeños cambios o mejoras graduales, perdón. La innovación son cambios importantes. La mejora continua está orientada a todas las personas. La innovación orientada a los especialistas. Para la mejora continua todo es mejorable, hasta la forma de caminar. Mientras la innovación es la atención en grandes temas. Para la mejora continua tenemos que tener información abierta y compartida. En la innovación no siempre es así, la información es cerrada. Y en la mejora continua usamos la tecnología existente, mientras que en la innovación precisamente se buscan nuevas tecnologías. Ven que hasta acá venimos marcando determinadas diferencias que no son menores, ¿eh? Ahora después vamos a ver qué nos pasa a nosotros. En definitiva, ¿cuál es el objetivo de Kaizen? Satisfacer las necesidades del cliente. Y usted me decía, en Occidente también, bueno, vamos a ver qué es satisfacer para ellos. Satisfacer es complacer o realizar completamente un deseo. En la nuestra creo que satisfacer se quedó en satisfacer al cliente, ¿no? Después, es más que cumplir algo contractual. Es mantener calidad con estándares. A ver qué ven con ellos como necesidad. Que pueden ser explícitas o implícitas, fijas o cambiantes, personales o funcionales, etc. O sea, su abanico de posibilidad de mejora lo dan en función de un manejo amplio de las posibilidades que les puede plantear un cliente como desafío. ¿Para qué? Para poder satisfacer esas necesidades, siempre partiendo de que debemos ser abiertos a escuchar y después sí traducir el lenguaje del cliente a nuestro lenguaje, que puede llegar a ser un poco más técnico. Y cuando hablamos del cliente se refiere, en general habrá diferencias, nuevos clientes potenciales, etc. Y será necesario satisfacer individualmente a cada uno. Vieron que cuando hablamos de las líneas de producción japonesas generalmente son circulares. Las nuestras todavía son rectas. Bueno, porque ellos van planteando su producto para atender a todos los segmentos, quizá con distintos cambios de componentes que son menores, generalmente están más dados en el plástico que en el circuito impreso, o sea, la calidad de la terminación, si lo queremos ver de alguna manera, que en lo que es la calidad del bien en su conjunto. Y el cliente demandará calidad de producto, precio, plazo de entrega, etc. Todo ello entra a formar parte del concepto de satisfacción. Bien, esto es importante, les digo por qué. Yo trabajé muchos años en el área de suministro de una empresa. Entonces, permanentemente, cuando la venta, digamos, no alcanzaba los objetivos, obviamente Compras podía dar soporte a mantener la rentabilidad, bajando de alguna manera el precio de lo que compraban. Entonces, en un momento determinado, cuando uno ve estas filosofías, dice, pero el precio no es un condicionante para que yo elija comprar una u otra cosa, sino el valor que aporta lo que yo compro por cada peso que erogo, en todo caso. Y el valor que está dado en el plazo de entrega. Si yo tengo plazo de entrega distinto, si yo tengo especificación técnica en cuanto a la calidad del producto, por más que sea lo mismo que lo que veo como producto final, ¿sí? Si yo tengo un comportamiento del proveedor que se maneja en función de los kilómetros que lo tengo de la planta, de la innovación que pone, bueno, obviamente del servicio de postventa, y le voy agregando atributos,
todo eso para mí es valor también. Es todo un componente que estoy viendo, que quizá no lo materializo en el momento, pero después sí cuando lo necesito. Entonces, la condición de una buena compra es aquella que me genera mayor valor por cada peso que erogo. Si no lo veo así, olvídense de Kaizen. ¿Ven? Del cliente también aplica del otro lado, la cadena de abastecimiento. Bueno, y cuando nos concentramos, esto obviamente va a estar en YouTube, no quiero ahondar demasiado, pero sí lo que van a tener es una mejora en la calidad de productos cuando aplicamos este tipo de filosofía. Vamos a trabajar en la reducción de inventarios, en proceso. Siempre tengan en cuenta que Argentina, al tener inflación, hay momentos en que me conviene sobreestoquearme para tratar de ganarle a la inflación. Pero en términos normales uno trata de tener la menor cantidad de productos necesarios en stock. ¿Para qué? Para tener mayor líquido disponible, mayor componente financiero para poder usarlo, ¿no? En la reducción del tiempo de fabricación, en la reducción de costos de producción, en el aumento de rentabilidad, en la mejora de servicios, en la mejora de la flexibilidad de lo que le estoy ofreciendo al cliente, en incrementar el nivel de empowerment, o sea, realmente darle poder a cada una de las personas que está dentro de la organización para que pueda sentirse dueño de las actividades que hace y mejorarlas. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que muchas veces las pymes tienen las personas que pueden pagar y no las que necesitan. Pero también las grandes contratan a los mejores y después no le dejan hacer lo que saben hacer. Entonces esto también es disruptivo respecto a lo que es la aplicación de una filosofía Kaizen. ¿Sí? Va a mejorar esto el clima organizacional, sin ninguna duda, e incrementar el concepto de responsabilidad, porque cada persona se vuelve propietaria no solo de las actividades, sino que tiene permanencia, no al grupo en el que trabaja, que es lo que pasaría con círculos de calidad, los círculos de Deming, sino con la comunidad toda, porque puede ser llamado en cualquier momento cuando sus compañeros de cualquier otro proceso necesitan tener una idea, ya sea perfilada igual al problema que están teniendo o revolucionaria, porque quieren ver a alguien que venga con otra visión distinta a lo que los demás están acostumbrados a ver. En definitiva, ¿en qué consiste la mejora continua cuando hablamos de Kaizen? Mayor participación del personal, ya sea a través de equipos especiales, de círculo de calidad, otra herramienta que sale de la filosofía Kaizen, y sistemas de sugerencia, otra herramienta que sale del sistema Kaizen, que nosotros en Occidente lo llamamos como buzón de sugerencia, que no es tan así en la metodología, la filosofía japonesa. Son cambios pequeños, pero acumulativos, ¿sí? No van de 0 a 100 en 2 pasos, sino que primero aprenden a gatear, después se levanta, después camina, después aprenden a trotar, y en ese tránsito aprenden también que cuando se caen, gana el que más veces se levanta. Todos los días deben realizarse labores tendientes a controlar y perfeccionar los estándares, lo que hablábamos al principio. Si yo tengo requisitos y estándares, y esos estándares los someto a mejora continua, estoy hablando de estándar de calidad. Si no, estoy hablando de otra cosa. Y obviamente lo que va a generar es mayor adhesión de la gente, o sea, menor resistencia al cambio, y obviamente bajar los costos. ¿Por qué? Porque la mejora es gradual, ¿sí? Y esta es una que siempre las armé precisamente para que veamos esto que nos pasa a nosotros en nuestra cabecita. Bueno, vamos a suponer que en una empresa tenemos un nuevo proyecto, ¿sí? Lo que tenemos ahí a la izquierda, a ver si puedo acompañarlo, ¿ven? Acá tenemos un proceso de innovación y vamos a ver qué pasa con el resto de la comunidad. Cuando hay un proceso de innovación, seguramente la empresa va a estar convocando a determinados especialistas para que lleven un estado actual, que vamos a llamar A o alfa, a un estado B o beta. La diferencia que hay entre este estado siempre y el objetivo se llama
gap, ¿sí? Diferencia o delta. Entonces, al llamar a los especialistas, lo que voy a estar haciendo es seguramente un Gantt, ¿sí? ¿Un Gantt qué es? Bueno, voy a tratar este proyecto, le voy a poner todas las actividades que yo tengo que realizar para poder cumplir con la empresa y llegar al estado B. Ahí voy a establecer los tiempos y cómo se vinculan cada uno de esos trabajos. Los trabajos los voy a acumular de manera tal de que yo pueda llegar a un punto de decir, cumplí con este hito, o sea, lo voy a tratar de agrupar, le voy a asignar fechas de inicio, fechas de terminación, quién va a ser la persona o el factor humano involucrado en cada trabajo, y los recursos que le voy a asignar a esas personas en pesos o materiales. ¿Sí? Eso es básicamente manejar un proyecto a través de un Gantt. ¿Sí? Un Gantt es un gráfico. ¿Qué va a pasar con los especialistas? Y los chicos van a estar como locos, pues si me están llamando para hacer un trabajo, un proyecto nuevo, van a estar contentos. ¿Qué van a estar haciendo la organización? Va a alimentar la autoestima. Ahora vamos a ver qué pasa con los compañeros de los especialistas. Cuando se entera el resto de la comunidad que se va a iniciar un proyecto del cual no está involucrado directamente, porque lo están haciendo los especialistas, la gente entra en este ciclo. Primero le agarra parálisis. Después le va a agarrar incredulidad y negación. ¿Qué quiere decir esto? Van a buscar seguramente gente que tenga los mismos síntomas de resistencia para tratar de boicotear el proyecto. Cuando digo boicotear no es que le van a meter una bomba a nadie, sino que en realidad van a empezar a hablar mal del proyecto y tratar de buscar gente que adhiera a esa metodología. Fíjense que en todos estos puntos hay un decaimiento que se da a lo largo del tiempo. Todo esto tiene que ver con la autoestima, ¿no? Después vamos a sentir una emoción, que son las dudas propias. Che, ¿y estos cambios que van a hacer, estaré a la altura de las circunstancias? ¿Qué parte del proyecto vendrá para mi área? ¿Estaré después involucrado? Pero hay de alguna manera un trabajo reflexivo que me deja ver una cosita verde por acá, que es la forma en que yo empiezo a asimilar que si el cambio viene, cuanto más me resista, más me va a doler. Entonces voy a llegar a un estado mínimo de autoestima, en donde voy a decir, más si me gano, lo dejo pasar, vamos a ver qué pasa. Acá empieza casi ya a verse que está en igualdad de condiciones o en paridad la manito con el tilde, que después le voy a decir qué es. Ahora después empieza el periodo de adaptación y prueba, en donde sí ya empiezo a ver las cosas de otra manera, aunque todavía voy a poner énfasis en aquellos puntos que todavía queden como mejora, pero yo lo voy a poner con énfasis como que es algo que sí o sí tiene que ser cambiado ahora, si no el proyecto se puede llegar a caer. Después voy a trabajar internamente en la construcción y búsqueda del significado de por qué se hizo el cambio, en donde ya casi estoy aceptando el cambio y estoy adhiriendo a ese cambio, que es la etapa siguiente. Ahora bien, ¿qué nos pasó en el medio? Todo esto que estuvimos haciendo como producto de la innovación, que no digo que es mala, lo que digo es que tenemos que saber tratarla porque llamamos a esto y dejamos al resto de la comunidad afuera. Lo que hace la gente cuando ve la manito está gestionando un estrés negativo. Cuando empiezan a ver estrés negativo que se llama distrés, la gente lo que hace es consume más energía, por ende consume más oxígeno y azúcar, para lo cual, bueno, ya sabemos para qué sirve todo eso, ¿no? Y después, en la etapa evolutiva, cuando empezamos a ver el tilde en verde, empieza a manejar cierto eustrés, que es el estrés positivo, que es cuando lo acepta, lo alinea y sí se pone a trabajar sobre ese aspecto. ¿Qué hubiese pasado si nosotros un proceso de estas características lo hubiésemos hecho con, como una mejora continua? Hubiésemos visto un escalonamiento que nosotros vamos a ir mejorando, produciendo peldaños en la mejora, pero hubiesen participado todas las personas desde el arranque, porque hubiésemos dicho, vamos a trabajar con esta filosofía, y cuando yo aplico o comunico la filosofía, inmediatamente atrás tengo que decir, vamos a reconocer los errores. No es que los vamos a festejar.
Vamos a reconocer los errores. Vamos a sacar los errores de la alfombra, lo vamos a poner sobre la mesa y nuestro desafío como seres humanos es plantear entre todos la mejora. Y ahora vamos a ver qué pasa con la mejora. ¿Hasta acá se entiende? Qué malo es, no escuchar. No sé si se fueron. No, te escuchamos bien. No, se escucha. Bien. Si nosotros queremos hablar de Kaizen como una metodología, bueno, vamos a forzar un poco la filosofía y la vamos a poner como metodología. Bueno, tendríamos que primero comprender cuál es el problema que tenemos que resolver, para lo cual me atrevería a decirles, para entender qué problema tengo, necesito tener un plano previo. Ese plano previo es un procedimiento, ¿sí? Si yo tengo mi procedimiento trabajando, brindando estándares, siempre, porque siempre hago la misma tarea en el procedimiento, y se me presenta un problema, tengo que abrir el procedimiento para ver en qué parte del procedimiento se me produce el problema. Entonces, en Kaizen, todavía como filosofía, en el año 45 no se hablaba de procedimiento, se habla a partir del año 50, ¿sí? Entonces, después lo que hay que hacer es establecer el objetivo de mejora. Ok, el problema que tengo es este. ¿Cuál es el objetivo de mejora? Ahora lo vamos a ver cómo lo vamos a estar haciendo, pero sí tenemos que decir, el objetivo de mejora de dónde sale, generalmente sale de la voz del cliente o de la voz del proceso. Occidental, desde el punto de vista occidental sería la voz del cliente cuando me lo hace saber, ¿sí? Fehacientemente, o sea, lo estoy atendiendo y me dice, mira, la empresa es un poco lenta en esto, tienen que mejorar esto, a través de una encuesta, a través de un focus group, a través de una entrevista. Y a nivel de procesos, si ya contamos con procedimientos, a través de los indicadores de desempeño. Nosotros muchas veces fijamos un nivel determinado de estándar de servicio y decimos que nuestros indicadores tienen que estar próximos entre el 90 y 95%. Bueno, los japoneses trabajan entre el 10 y el 5%. Y nosotros nos quedamos conformes porque llegamos al 90 o 95. Es al revés. Tengo que trabajar sobre la mejora. La mejora es aquello que no me permitió llegar a 100. ¿Sí? Después lo que vamos a estar haciendo es discutiendo la medida de la mejora. ¿Sí? ¿Y cómo la vamos a estar midiendo? Bueno, tenemos que establecer determinados criterios. Mirá, vamos a tratar de evaluar cada una de las ideas que estamos, o propuestas que estamos teniendo de mejora, a ver cuál es la más factible de aplicar en función de determinados criterios. A ver, ¿es fácil el cambio que están proponiendo estas ideas? ¿La eficiencia que le dan al proceso es alta? Entonces, eso es el debate que se genera en torno a este tipo de reuniones. Después, obviamente, se implementa el plan de mejora, se evalúa una vez que implementé las acciones para neutralizar ese problema, lo que voy a estar evaluando es el resultado de eso. Se corrigió, no se me repite, y lo voy a tener en cuenta porque a partir de acá también puedo sacar mejoras, y ahora después lo vamos a ver. Después lo que vamos a hacer es buscar prevenir que esto no vuelva a ocurrir. ¿Sí? Apagué el incendio, ahora modifico no solo las conductas a través de la capacitación, sino el procedimiento, ¿para qué? Para mejorar ese estándar que me generó un problema. Y después, obviamente, lo que entro es estar contento. ¿Por qué? Porque tengo un estado mejorado. Ahora bien, dentro de lo que es el proceso de evolución, lo que puedo llegar a tener es una revolución o una crisis como consecuencia de un resultado satisfactorio. Bueno, si yo ya sé que crisis es la consecuencia de un proceso evolutivo, ¿qué digo? Traerla de vuelta que la analizamos. De la otra manera, cuando ya caminamos todo el circuito y llegamos al estado mejorado, ahí es donde podemos decir que ese estado mejorado me fijó un nuevo nivel de estándar, para lo cual ese estándar no quiere decir que no lo voy a tratar nunca más, lo voy a poner en un proceso de mejora continua. Eso es si yo quiero hablar técnicamente como sería una filosofía. Medio tirada de los pedos, pero funciona. Ahora yo digo, bueno, está bien, si todos queremos, siempre queremos algo duro, una herramienta, algo para mejorar y pues también queremos la herramienta,
Entonces, si quieren la herramienta japonesa, que dan todos esos pasos, yo se la hago a la Argentina. ¿Tienen ganas? Sí. Bien, vamos a la Argentina. Listo. ¿Quién era la señorita o señora que tenía una criatura cerca? Yo, Andrea. Bueno, André, esto después hacelo con tu hijita. Va a ser quien que funcione. Bueno, Mira. Cuando somos chiquitos, yo digo, bueno, ¿qué podemos hacer en la Argentina? Para no meternos en tanto despelote y seguir hablando de Kaizen como una metodología. Bueno, en Argentina, cuando somos chiquititos, venía nuestra señorita y nos decía, chicos, vamos a plantear un problema. ¿Se animan? Que generalmente era de matemática, ¿no? Entonces, ese problema, ¿qué traía como desafío? Primero teníamos un planteo, después teníamos la solución a ese planteo, después teníamos una respuesta, ¿sí? ¿Se acuerdan que poníamos RTA y le poníamos la respuesta que usamos como evidencia de esa solución? Y después nos metían un 10 o un pancho, ¿no? O sea, nos evaluaba la maestra a ver si habíamos hecho bien las cosas. Conforme vamos creciendo, si yo les digo, armen esto en una empresa, sería muy bueno, porque la verdad que es como volver a recoger lo que siempre supimos, que nunca supimos después evolucionar en función de este concepto. Entonces dijimos, bueno, está bien, si yo lo planteo así, a la gente me va a decir, está bien, flaco, si yo te estoy pagando como consultor para que me traigas esto, voy al cuaderno. Y mi pregunta después va a ser, que casi garantizada que me expulsan de la empresa, ¿y por qué no lo aplicaste antes? ¿Sí? Entonces, para no pasar por eso, dijimos, bueno, ahora somos grandes. Somos grandes, pero más perejiles que cuando éramos chicos, ¿no? Que no nos quede duda. O sea, cuando éramos chiquitos, veíamos una escoba y veíamos un caballo blanco que me servía para combatir con los indios, a la chica le servía como escoba o medio de transporte para disfrazarse de bruja, bueno, lo que sea. ¿Sí? Ahora, siendo grande, lo veo como una simple escoba. Entonces, esos cambios de pérdida de creatividad, que me llevarían a la innovación también, ¿sí? Los tenemos que plantear con qué. Vamos con palabras que nos sirvan técnicamente. Bueno, el planteo no es ni más ni menos que el análisis. ¿Y el análisis qué es? Estudiar la situación que formulará el equipo de trabajo y que concluirá en la concepción de diferentes alternativas de solución. No una. Escuchamos todas las ideas. ¿Qué es la solución? La decisión. Del análisis tomamos una decisión. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionar una de las alternativas o una variante que incluya varias alternativas de las planteadas. A la respuesta la vamos a llamar directiva. Y esto dice, uy, qué duro que eso nos veníamos bien hasta acá, ahora directiva me suena raro. Miren, directiva es lo que permite diferenciar la acción que está demandando un funcionario dentro de una empresa respecto de lo que hace un consultor, por ejemplo. El consultor da una instrucción, no da una directiva, si no iríamos siempre con un juicio en el rubro laboral, porque todos los empleados dirían, no, yo estoy dependiendo de la consultora. Entonces, el funcionario da una directiva y generalmente los terceros involucrados que asisten a los empleados dan instrucciones. Instrucciones, instructivos, operaciones, instrucciones operativas, etc. Entonces, la directiva, ¿qué es? Ni más ni menos que, llámenlo después de otra manera, si quieren, comunicar y distribuir las acciones a ejecutar para la solución del problema. Y a la prueba la vamos a llamar control. ¿Y el control qué es? Supervisa el comportamiento de las acciones implementadas como efecto de las directivas. Bueno, ¿y por qué esto es a la Argentina? Porque son menos pasos. O sea, nos agitamos un poco menos. ¿Por qué es a la Argentina? Porque le estamos encontrando un punto de filiación, siempre y cuando no me coma lo que nosotros ya sabíamos cuando éramos chiquitos. ¿Sí? Si yo les digo que la filosofía Kaizen es análisis, decisión, directiva y control, no es lo mismo que decir, miren, en realidad es la mutación del planteo, solución, respuesta y prueba que nos decía la maestra. Y si quiere, y aceptamos el desafío, llamémoslo así. ¿Por qué?
Porque si nosotros estamos pensando quizá en el área de recursos, que espero que se llame factor en algún momento, de factor humano, puedo decir, mira, de esta manera, con este lenguaje, puedo llamar a una escuela primaria un día para que vea cómo nosotros resolvemos problemas igual que ellos. Los estamos acercando del ámbito educativo, que hay un abismo, ¿sí? Y ya de chiquitos, a lo que es una organización. Si no, seguimos manejando estas distancias, no hay ningún tipo de problema. Bien, requisitos para aplicar Kaizen, jodidísimo. Tenemos que tener un ama de llaves, o sea, un responsable de los temas que nosotros vamos a estar tratando, y ese responsable no necesariamente tiene que estar comprometido con el tema que se está tratando. Lo único que tenemos que decir es que ese responsable tiene que estar comprometido con la filosofía, o sea, la tiene que entender. ¿Sí? ¿Y en qué consiste? En concentrarse en la eliminación de desperdicios. Ahora yo le puse realmente como ellos lo llaman, de mudar las cosas, ¿sí? O sea, sacar, cambiar, ¿sí? Como las víboras, ¿vieron que cambian la piel, mudan la piel? Bueno, lo mismo. Y estandarizar. Todo es estandarizar. Todo es decir, ok, las cosas las vamos a hacer así siempre. ¿Qué les recomiendo en Occidente? Siempre empiecen la actividad que van a hacer ustedes estandarizada con un verbo en infinitivo. ¿Sí? Cargar el pedido, analizar la cuenta del cliente, liberar el pedido, generar el remito, realizar el picking, confirmar el remito, generar la factura. ¿Ven? ¿Eso qué me permite a mí? Me permite, cuando estandarizo y tengo un problema, identificar rápidamente la falla. ¿Por qué? Porque tengo oraciones cortas. Si no, de la otra manera empezamos a sacar la guitarra porque queremos mezclar la actividad, ¿sí?, con mirar la responsabilidad que tengo sobre la actividad, y lo que sería un renglón pasa a ser 3 párrafos. Entonces, háganme caso, verbo en infinitivo cuando empieza la actividad. Igualmente estoy programando una charla para ver una metodología de procedimientos que hemos armado, que la optimizamos del año pasado a este año, que se llama casualmente procedimientos por requisitos. Bien. Se puede implementar en cualquier organización, no cabe ninguna duda, puede ser, ya les digo, en forma individual en su casa, como en una empresa, en donde con un equipo determinado ustedes descubren que tienen un problema que resolver. Entonces se puede aplicar en cualquier parte y rendirá frutos siempre y cuando se opere de la manera adecuada. Por tanto, implementarlo tomará tiempo y recursos. Y esto sí es importante tener en cuenta. Y le digo por qué Kaizen generalmente es un verso cuando lo queremos aplicar en empresas que tienen su planificación en un año. Porque lleva tiempo. No toda la gente cambia o acepta el cambio de la misma manera. Entonces tenemos que ir acompañándolos. De hecho, en los círculos de calidad o en los círculos de Deming, la gente puede entrar y salir cuando quiera del círculo. Es una filosofía de trabajo y vida, y no una moda en herramientas de administración. Y debe ser llevado a cabo por cada integrante de la organización que motive y contagie al de al lado. Entonces me dijiste, bueno, Gabriel, me hablaste de filosofía, pero yo quiero herramientas. Bueno, cuando vayan, no me voy a poner a hablar de todas las herramientas estas, pero sí le voy a decir que todas tienen que ver con la metodología que se forzó sobre Kaizen y sobre la otra, la de la Argentina que les planteé yo, que es un poco más sencilla. Todas las herramientas tienen el mismo fin, siempre eliminar el desperdicio. El desperdicio, acuérdense, lo que es disciplina: desperdicio en organización, desperdicio en limpieza, desperdicio de tiempo. ¿Sí? Cuando es organización, ahí entran los recursos. Hay determinadas herramientas que se aplican directamente a las líneas de producción y otras que emergen de la línea de producción para llevarlas después a la oficina. El caso de 5S, 5S, perdón, me comí un moyano. Lean Manufacturing, ¿sí? Poka-yoke, Andon, Cero Defecto. Just in Time aplica más para lo que es producción y servicios. Kanban, que es una muy buena herramienta. Tengan en cuenta que Kanban es la herramienta
para la mejora continua. Scrum es la herramienta para la innovación. Ahora, la vez pasada escuchaba una consultora colombiana que hablaba de que su consultora aplica Scrumban. Son mezclas que hay que saber manejarlas muy bien. ¿Por qué? Porque están mezclando innovación con mejora continua. Entonces, si las sabemos aplicar muy bien, son herramientas válidas. Si no, hay que tener atención, porque el Scrum como herramienta tiene especialistas determinados. Uno para la mejora, uno para medir el backlog, que bueno, es un término para ver qué temas de la mejora yo tengo que medir y después hacerle un seguimiento. Tiene un owner, bueno, mientras que el Kanban no, tiene nada más un housekeeping que les pusimos para que se den cuenta que hay alguien que, bueno, tiene que de alguna manera estar moderando los equipos. Pero si quieren ver herramientas, son todas esas que ustedes ven ahí. La robótica está incorporada ya, estamos en la 4ª revolución industrial. Argentina a nivel sindical está todavía en la 2ª revolución industrial, y al nivel político también, porque no están admitiendo el error. Entonces, estratégicamente, si yo los tengo que poner en un plano de evolución de las revoluciones industriales, Argentina está todavía en la 2ª revolución industrial. ¿Sí? No admití el error, no me permite mejorar, no me permite incorporar herramientas de mejora continua, y mucho menos. Y los sindicatos que defienden cualquier cosa, imagínense hablar de meter un robot para reemplazar algo en la línea de producción. Y ahora vamos a ir a las herramientas. Miren esto. Andrea, ¿seguís con tu chiquitina cerca? Bueno, ahí ya le pudimos sacar jugo, pues nos va a ayudar con la parte de, o te va a ayudar después con la parte de los problemas, o si no, vamos al cuaderno de la primaria nuestro. Vamos a ver qué pasa con esta herramienta. Esta herramienta, les digo que para aplicarla tienen que tener en cuenta la edad de la gente. Y yo diría que como herramienta primero tenemos que hacer una introducción bastante generosa, cuando las generaciones de la organización van desde los 50 o 60, o gente que se está por jubilar, hasta las generaciones más jóvenes. ¿Por qué? Porque la herramienta de los 5 ¿por qué? Era una buena herramienta, por ejemplo, para mí. ¿Por qué? Porque yo cuando chico tenía una inquietud y le decía, bueno, ¿esto por qué es así? Y mi madre o mi padre o mis abuelos se tomaban el tiempo para explicarme el por qué. Y obviamente, como estamos en la edad de los por qué, venía un segundo por qué. Y me seguían evacuando la duda cada vez más fina, seguía preguntando por qué, hasta que me explicaban todo el compendio del interrogante que yo tenía. Ahora, desgraciadamente, en los tiempos que corren, a lo sumo en el segundo por qué entra una respuesta, en el tercero entra la sentencia de muerte, que es porque sí. ¿Sí? Entonces, la herramienta en realidad tiene que correr hasta que yo interprete que llegué a estar satisfecho con la solución de un problema determinado. ¿Sí? Uy, otra vez realicé mal la orden de compra. ¿Por qué? Primera pregunta. Porque tengo que leer todos los mensajes del cliente para encontrar la cantidad que me está solicitando. ¿Por qué? Segunda pregunta. Y porque ahora los pedidos los hacen por mail, por WhatsApp, por celu, por mensaje de texto. ¿Y por qué? Y porque así es la práctica habitual que tenemos ahora en la empresa. ¿Y por qué? Y porque resulta más fácil. ¿Y por qué? Porque están acostumbrados a usar el celular y sus herramientas. Siendo que la empresa tiene un sistema de comunicación formal, ¿no pensaron en alentar a la gente a usar la solicitud de compra? El WhatsApp, el mail, el celular, el mensaje de texto, para lo que es la entrada en contacto de la empresa, de clientes con la empresa o de proveedores con la empresa, es de alguna manera algo traumático. ¿Por qué? Porque se utilizan ahora medios de comunicación que son informales para la empresa. En una empresa, un medio de comunicación formal es el sistema, el software, la columna vertebral que mantiene comunicados todos los procesos. Los clientes, al darle mayor posibilidad de interactuar con la parte de carga de pedidos,
dejamos que hagan el pedido por cualquier lado, y ahí es muy difícil después establecer un estándar de servicio, porque no todos los pedidos están escritos primero en el mismo lenguaje, de la misma manera, ubicando las cosas de la misma forma, acercándome a la especificación técnica que necesito, etcétera, etcétera. Entonces, en realidad acá la tecnología no me juega a favor para tener un Kaizen adecuado que me permita mejorar, salvo que haga que mi sistema de RP pueda generar, o generar por fuera del RP, un sistema de apps, de aplicación, que aliente a usarla a mi cliente, para lo cual tengo que trabajar mucho en el sistema, para tratar de llevar a que esa app, cuando le pone el número del cliente, limite los ítems a ese cliente. Por ejemplo, si yo tengo una distribuidora de 1500 ítems y atiendo a un restaurante y supónganse a una peluquería, la peluquería capaz usa normalmente 15 ítems y el restaurante 170. Entonces, cuando la app identifica que soy una peluquería, me contraiga la búsqueda a esa familia de productos que yo uso habitualmente. Entonces, así es mucho más amigable que el cliente la use. Si no, fíjense qué pasa con los supermercados, que pese a que tratan de llevarlo a familia, la gente termina yendo al supermercado, que no es la idea. Entonces, siempre requiere un trabajo, y acá sí entra Kaizen de vuelta, para que dentro de la organización, esa aplicación que nosotros queremos que nos lleve a tener un proceso dinámico después, previamente tratemos de modificar nuestra conducta respecto a cómo tratamos, por ejemplo, a los ítems de venta, o sea, yo vendo harina, yo vendo levadura, yo vendo sal, yo vendo azúcar. Bueno, ¿eso qué familia es? Familia de insumos para panadería. Entonces ya empiezo a restringir. Entonces, si tengo un pedido de panadería, de un panadero, me van a entrar esos ítems. Y después, obviamente, le dejo para que me introduzca algunos más, que después, a través de un sistema de inteligencia en el sistema, los voy incorporando adentro del menú cuando los identifica con ese cliente. Pero ven que requiere que haga este trabajo. Por eso invierto saliva, porque ahí entra Kaizen de vuelta con un desafío que es innovación. Porque tengo que desarrollar una app. Ahí voy a un especialista. Pero fíjense que en paralelo estoy metiendo a la organización a trabajar de manera filosófica para encontrar una buena respuesta a la innovación. Si no aplico estas dos cosas, por ejemplo, en este tipo de momentos, que ya lo tenemos probado, ¿sí? La innovación se cae. O si invertimos mucho y después no tenemos resultados. Bueno, y como les prometí, dije, bueno, ok, vamos a seguir hablando de filosofía, vamos a dar una herramienta. Bueno, la herramienta, la primera ya se las di, que es la metodología de el problema, la solución, la respuesta y la prueba de la escuela primaria. Y esta es la segunda. El problema o el desafío más grande que tenemos los argentinos es cuando tenemos que resolver un problema en comunidad. Generalmente nos sentimos, nos invade el ego y tratamos de tener generalmente, no es en todos los casos, la razón. Entonces, ¿qué ocurre? Las metodologías de campos de fuerza, al menos como me la enseñaba a mí, tenía dos lados. Un lado superior, que ahora lo vamos a estar viendo, que hablaba sobre los problemas que generaba un efecto no deseado, y abajo se tiraban ideas. Yo saqué los problemas. ¿Por qué? Porque eso se ve en otro tipo de herramental, que también se lo voy a mostrar, que es la espina de pescado Suishikawa. Y tiene cierta complejidad para que le manejemos el común de la gente, es más para resolver cuestiones más entre ingenieros, pero este está muy bueno para la comunidad. Inclusive lo pueden explorar con sus hijos, para llegar a un punto no de negociación, sino de razón, como llegaban nuestros padres conmigo cuando era chiquito, ¿sí? O sea, siempre tenía la razón yo, le rompía la chinela con mi cola. No, hablando en serio, antes no se negociaba tanto. Ahora tratemos de buscar la razón, tomémonos 10 minutos y no entremos en la negociación. Porque si no estamos de alguna manera desvirtuando lo que es la institución o la disciplina. Disciplina, que si van por esta metodología, ya les enseñan de chiquitos a poder abrazarla. Todo el camino después dentro de una organización se le va a hacer mucho más llano.
¿Y en qué consiste esto? Bueno, tengo un efecto no deseado, o sea, es algo que realmente me está produciendo un dolor de cabeza. Tengo errores en la carga de pedido de los clientes. Entonces, ¿en qué consiste esto? Supónganse, yo acá lo hice como si hubiese una persona sola, pero supónganse que acá tenemos 5 personas trabajando, ¿no? En la mesita y decimos, ok, ¿de qué se trata esta metodología, Gabriel? Entonces, la primera representación les voy a estar explicando, miren, acá de qué se trata, de que todas las ideas sirven. Aunque entre todos las vamos a votar, sin tener en cuenta de quién es la idea, y vamos a implementar la que mayor puntaje sacó. Y acá viene la diferencia. ¿Qué hago con las demás ideas que sacaron puntaje más bajo? La guardo, la hojita o lo que use. Porque yo estoy en un proceso de mejora continua. Todos estamos viendo el problema con nuestra óptica o con nuestra dimensión sobre el problema. Entonces uno puede estar dando la solución más, la que es mejor de todas, y es la más cara o es la menos eficiente para resolver un problema hoy, pero es la que termina con el problema el día de mañana. Entonces, como yo estoy en mejora continua, voy a dar unos criterios para elegir la que es más eficiente para el momento, y seguramente cuando yo vaya escalando en ese proceso de mejora continua, voy a estar absorbiendo las otras ideas. Para lo cual, si no las tiro, gané un montón de tiempo. Entonces digo, bueno muchachos, vamos a hacer una cosa. Vamos a tratar de generar ideas y después las vamos a evaluar en función de 2 criterios. Entonces, vamos a usar uno de esos 2 criterios. ¿Cuál es? El primer criterio vamos a decir que el cambio es... Si es difícil, la vamos a valorar con 1. Si es medianamente bueno el cambio y no es difícil de implementar, lo vamos a evaluar con 2. Y si es fácil de implementar, lo vamos a evaluar con 3. Y vamos a poner otro criterio. Y eso queda a criterio de ustedes. Si es una empresa que tiene mucho dinero, pueden decir, el cambio es barato, medianamente barato o caro, pero ojo que cuando entramos a meter dinero en el medio, generalmente nos vamos a ir por el camino de la innovación más rápido de lo que deberíamos, ¿sí? Y la efectividad de ese cambio va a ser nula, o sea, siempre la más perjudicial es la que tiene 1, regular 2 y alta 3. Listo, ¿nos pusimos de acuerdo? Sí, vamos para adelante entonces. Tiren ideas. Y viene una persona y dice, bueno, tengo una idea, tomemos más empleados. Dale, bárbaro, pongámosla por ahí. Viene otra persona y dice, mirá, para no tener más problemas al cargar el pedido, vamos a diseñar un procedimiento estándar. Vamos, pongámoslo, porque nunca tuvimos un procedimiento. Genial. Viene otra idea, ojo, que digo genial, aunque no sea genial la ponen, porque yo no soy quien para decir que es genial o no. Después vamos a otra, y viene otra persona y dice, che, para mí la más importante o una buena idea es hablar de capacitación. Dale, pongámosla. Y otro viene y dice, aumentemos los sueldos. Este es medio moyano, entonces, bueno, directamente me fue al aumento. Me fue al hueso. Entonces, ahora todos en suma tranquilidad vamos a votar. Acá aparentemente estábamos hablando de más de una persona que está teniendo idea. Yo para calificar y que resulte más fácil, estoy evaluando, calificando con una persona sola. Pero si no sería así. Ahora lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver. El cambio, si tomamos un empleado, ¿es difícil, medio fácil? Y es difícil porque lo tengo que tomar, lo tengo que entrevistar, tengo que hacerle la inducción, tengo que pasar por el periodo de prueba, capaz no es bueno y tengo que tomar a otro. Ok. Ahí hay un simbolito más. Y la efectividad, ¿es alta, regular o nula? Y es nula. ¿Por qué? Porque eso no me garantiza que deje de tener los errores. Ok. Si yo acá tuviese 2 personas o más, es la sumatoria de lo que vota cada uno. Por ejemplo, uno de los agentes votó 1 en cuanto a cambio, y el otro atrás votó 3, el total es 4, pero dividido por las 2 personas. Me va a dar 2. ¿Se entiende? Siempre se suma el total, pero se divide por la cantidad de personas para no pasar
de los 3 puntos, porque si no empezamos a tener un sistema que la idea es que no vayamos ni con una calculadora, que vayamos lo más libre posible. Después viene otro y dice, che, lo del procedimiento, ¿cómo lo ven? Y la verdad que es un cambio fácil para implementar cuando lo votan entre todos. Y mirá, me parece que es alta también la efectividad que producen. Bueno, genial, sigamos evaluando. Si tuviésemos que capacitarlo, ¿es fácil? La verdad que sí, es muy fácil. Y la efectividad, ¿cuál sería? Y sería regular, porque es como que me estaría faltando algo, porque si los capacito en función de cómo estamos haciendo el trabajo hoy, seguramente voy a seguir cometiendo errores. Ah, bueno, dale, sigamos. No estoy diciendo que justifiquen en este momento. Me estoy adelantando a la justificación para que vean cómo cierra este método sencillo. Y si aumentamos los sueldos, y evidentemente es difícil porque la empresa tiene que disponer de plata para pagar un sueldo, y obviamente el cambio en cuanto a efectividad es regular. ¿Por qué? Y porque eso no me garantiza tener aumento de sueldo que la gente deje de cometer errores, salvo que esté altamente desmotivada, para lo cual tengo que evaluar también por qué es. Ahora fíjense qué pasó. Si sumamos, ¿qué nos da más alto? El procedimiento tiene 6 puntos, la capacitación es segunda, el aumento de sueldos es tercero y cuarto, tomar una persona. Y díganme si esto no tiene, de alguna manera, su correlato en la eficiencia. Miren, lo primero cuando yo cometo errores y no tengo procedimientos, tengo que hacer un plano para ver cómo me estoy moviendo y si realmente me estoy moviendo bien. O sea, ver si los requisitos, ¿se acuerdan de lo que digo primero? Que tiene cada cliente interno cubiertos, los estoy cubriendo con estándares adecuados. Escribo el procedimiento, lo implemento. Ahora bien, inmediatamente después, ¿qué me va a faltar? Si lo implemento y no capacite a la gente, va a seguir cometiendo los errores, pues no conoce el procedimiento, salvo que haya por una metodología que la vamos a ver después en otro momento. Entonces, el acto seguido, cuando uno arma un procedimiento, es capacitar a la gente. La gente, cuando se capacita, se vuelve especialista de su trabajo y con un procedimiento atrás puedo llegar a estar hablando de modificar, ajustar o hacer su descripción de puesto, para lo cual es muy factible que después le termine aumentando el sueldo en algún momento. Y si todo esto se da y no cometo errores, es muy factible que si el proceso mío es dinámico, con el tiempo, si comparativamente me vuelvo más competitivo que mi colega, lo que me va a pasar es que va a aumentar mi cartera de clientes, para lo cual voy a necesitar el día de mañana tomar un operador. Jaque mate, ¿no? Con este modelo, miren qué jodido que es. Lo que es importante acá es que todas las personas se despojen de cualquier prejuicio, de que tiren sus ideas libremente. Por eso es necesario que haya siempre un moderador que aliente, y que aliente cada uno al que tiene al lado a tirar ideas. Vieron que a veces el más introvertido le dice la idea al de al lado, el de al lado que le pega un codazo así la larga, ¿sí? La idea, lo motive, y después cada uno votar en forma concienzuda. No, che, voy a votar contra mi idea, contra mis ideas porque son las mejores. No, si hay ideas mejores, seamos humildes o sabios para saber que mi idea está quizá en otra dimensión y calce en otro momento. ¿Ven que el trabajo siempre nuestro está en qué? En plantear las cosas de manera simple. La administración hoy tiene que tratar de allanar los caminos y hacer que el camino sea simple, no fácil, simple. O sea, bien y simple, no fácil y simple. En estrategia hay 2 maneras de hacer las cosas. No es bien o mal, bien o fácil. Si hacemos bien, vamos a entrar por la filosofía para tratar de llegar a involucrar a la gente a que entienda que esa filosofía los lleva a alentar que cuando tenemos un error de cualquiera, entre todos lo podemos resolver. Y de esta manera, entre todos, estamos haciendo una empresa mejor. Y después sí vendrá la espina de Ishikawa. Esta generalmente no me gusta explicarla mucho, pero no porque no sea buena, es muy buena herramienta.
pero tiene una determinada complejidad, que es cuando nosotros tenemos un tema para resolver, buscamos determinados efectos o etiquetas que me permitan describir dentro de lo que es mi organización, me dé un marco, un paraguas de lo que yo tengo que mejorar. ¿Qué quiere decir? Supónganse que el café me salió mal. Entonces, lo que digo es, bueno, generalmente cuando yo tengo un efecto no deseado, puede ser un problema de procesos, puede ser un problema de la persona, puede ser un problema del medio ambiente también, que generalmente no es de él, sino que genero al, por eso acá es relativo ponerlo. Puede ser un problema de material o puede ser un problema de la máquina misma. Entonces sí, después lo que se hacen es tirar ideas y decir, uy, la pucha, mirá, yo hice un análisis y me parece que es el filtro. Entonces, el problema no es ni la máquina, ni el proceso, ni el hombre del ambiente, ¿por qué? Porque ya hice una investigación, la persona está capacitada, la máquina es nueva, digamos, leí el prospecto de la máquina, entonces, obviamente, llegamos al filtro. Entonces, ¿qué puede ser del filtro? Y bueno, es un nuevo tipo de filtro, es un filtro muy usado, es un filtro que es muy poroso. Y en función de eso, lo que vamos a estar haciendo es la investigación para tratar de determinar cuál de esos puntos es el que hizo que ese filtro no sea adecuado para satisfacer el gusto mío hacia el café. Bueno, hasta acá llegamos con lo que es Kaizen. Ustedes se habrán pensado que íbamos a ver cómo lo implementan las empresas. Bueno, lo que ver cómo lo implementamos las empresas son la metodología de cuando somos enanos, ¿sí? Con eso empezamos a jugar y tratamos de usar la dialéctica de cuando éramos chiquitos, problema, solución, respuesta y prueba, y después sí empezar con campos de fuerza, que es el que más me gusta, es el menos traumático, y si en campos de fuerza todavía están muy contracturados, previamente usar los 5 por qué haciendo algún tipo de juego. ¿Por qué esta presentación y de esta manera? Bueno, básicamente porque me ha pasado a lo largo, perdón que estoy con un reflector de frente, pero... Me ha pasado tener en un cliente, en realidad un prospecto, que me dijo, mira, Gabriel, yo quiero, me llamó y directamente me dijo, mira, queremos implementar Kaizen. Y le dije, bueno, te felicito. Ahora, me dijo, ¿vos cómo lo vas a implementar? Le digo, primero no puedo implementar Kaizen si no hago un relevamiento de la empresa. Me dijo, ¿qué proceso necesitar ver? Los procesos del plan estratégico. Y me miró loco, y medio enloquecía la persona, diciendo, se tomó algo. Y sí, porque yo lo primero que tengo que ver es de qué manera la comunidad se siente identificada con la empresa. Lo que un consultor tiene que percibir hoy cuando va atrás de una filosofía con todo el herramental posible, es lo que motiva a la gente a levantarse todos los días a ir a trabajar, sacando lo que es la obtención del dinero. Y el esfuerzo nuestro, cuando digo nuestro, no es del consultor, sino de cada uno de los que tenemos responsabilidad sobre la gente, es no sacar los mejores, sino hacer que cada uno dé lo mejor que puede dar. De esta manera, si trabajamos en la filosofía, respetamos los valores de la comunidad, y esto no quiere decir que dejemos de lado los otros, pero ampliémoslo, pongamos los demás también. Y no digo de todos, pues van a ver que se repiten, ¿sí? Si uno los ve y trata de buscar algún libro de valores, va a encontrar 500 valores divididos en sensitivos, éticos y patrimoniales. Y la gente van a ver que ponen generalmente los sensitivos, ¿sí? Muy pocos son los que van directamente al resultado. Sobre los que van sobre el resultado, si van con una filosofía, después tienen que tratar de mantenerlos activos, pero bajarle 5 cambios, porque estos van más por el camino de la innovación. Entonces hay mucho trabajo de inteligencia que uno puede sacar siendo ni más ni menos que humilde, como funcionario o como consultor. Y lograr que si la gente viene contenta, se vaya por lo menos igual de contenta a su casa. Y se viene mal, en las épocas que vivimos, por lo menos se vaya normal. Preguntas, chicos.
¿Se entendió hasta acá? Hola, hola. Sí, ¿Cambió? mucha información, Gabriel. Sí, imagínense que les digo que vengo trabajando del año 93 en esto, tratar de resumir todo en 1 hora y media, calculo que fue un poco más. No, sí, 1 hora 3/4. Digamos, es demasiado. Lo que sí es importante considerar que es más humilde, o sea, puede ser mucha información, pero es mucho más humilde de lo que nosotros creemos la implementación. El desafío para nosotros es volver hacia atrás. Quizá no ir en búsqueda de tanto material o de tanto herramental que nos transforma a la larga en personas duras, sino en gente capaz de interpretar de que nosotros dentro de una comunidad tenemos que tratar de ser blandos con las personas y en las relaciones y duros con el problema. Y el problema tratarlo de vuelta en círculo, haciendo que con esa persona que fui blando, y blando significa sin prejuicios, por más que hayamos tenido experiencias anteriores quizás malas o desagradables, sin prejuicios, tratar de avanzar hacia la nueva evolución que nos da el desafío de un problema que se plantea. En definitiva, siendo egoístas, lo que vamos a tener en el tiempo es la imposibilidad de permanecer en un trabajo, básicamente porque no abrí mi espectro de posibilidad de mejora que desgraciadamente pudo haber aprovechado otro como ventaja competitiva después. Entonces, es fácil de aplicar. Les puedo asegurar que si ustedes me dicen, ¿dónde lo aplicarías más fácil? En el jardín de infantes. Porque es donde la gente, los chicos están mucho más creativos, más sanos, mucho más abiertos a lo que es el cambio que nosotros, y no tienen prejuicios, primero porque no conocen el riesgo, o sea, no tienen la aversión al riesgo que tenemos nosotros. Y segundo, no viven desconfiando del otro. Claro. Entonces, sí, es fácil de implementar en ese tipo de comunidad, sin ninguna duda. Ahora, con nosotros, y bueno, digamos, a primera vista sería fácil implementar si veo a un gerente montándose arriba de una escoba corriendo por la planta. Entonces yo te digo, acá lo implementamos fácil. Ahora, ¿quién lo hizo? Vos me vas a decir, bueno, pero eso es impracticable. Antes de Carly Fiorina, en Hewlett Packard hubo un gerente general que entró su primer día vestido de llanero solitario, se paró arriba del escritorio y dijo, vamos a salir entre todos adelante. Hay ejemplos en donde esa filosofía hubiese andado bien. Obviamente es como todo, en médicos y en películas, Patch Adams, si ve la película, fue un médico simple y tuvo que luchar contra la rigidez del sistema de salud, que decía que los médicos eran un poco más señores feudales adentro del hospital, y él iba todo descontracturado. O sea, en todos los ámbitos siempre van a encontrar, cuando ustedes vayan abiertos a implementar una filosofía que sea para el bien común, y gente que se va amenazada, porque nosotros estamos formados para competir con el otro. Por eso les digo, si nosotros pensamos en mejorar a partir de nosotros, ¿sí? Todos los días, es mucho más sencillo, porque vamos a saber y vamos a poder identificar cuál es nuestra limitación, ¿sí? Y en ese punto es donde vamos a correr a abrazar al otro para pedirle que nos ayude. En ese camino es donde se da la evolución. La evolución no se da cuando compito entre individuos. ¿Sí? La evolución se da cuando yo compito conmigo mismo. Porque si en algún punto el otro, yo quiero ser como el otro corre y hace, no sé, los 100 metros en 10 segundos, y yo los hago en 6, y capaz es porque nunca voy a poder tener las zapatillas que tiene el otro, y me voy a frustrar. Ahora, si yo con las zapatillas que tengo, de 6, paso, perdón, lo hacía más tiempo, lo hice al revés, 16, lo paso a hacer en 15, en 14, y la pucha, mira cuánto estoy evolucionando con el mismo recurso. Por eso le digo, es imposible
decir que algo así es difícil de implementar. Lo que sí es imposible desestructurar muchas veces la ambición que tenemos por invertir mucho tiempo en ganar mucha plata para usar en cosas que no necesito. O sea, la felicidad pasa por otro lado, a veces que no es solamente el dinero, muchas veces se puede crecer y digamos, tengo casos de gente que ha crecido a partir de conocimiento y de gente estratégica que, pese a que quizá en algún punto cae, dejó la semilla para que el resto siga. Y bueno, la grandeza está en eso. Yo creo que la diferencia está en cómo nosotros cuando lleguemos a las últimas páginas de la historia nos sentemos a contar nuestras anécdotas de vida y no tengamos que contarles cuentos, ¿sí?, que figuren a aquellos chicos aquello que no fuimos capaces de hacer. ¿Alguna pregunta, chicos? Bueno, les agradezco Bien. mucho el tiempo que me dieron. Hola, Cola, aprovecho y te saludo, que te veo recién ahora. Hola, te agradezco, realmente me gustó mucho la charla. Hubo un par de momentos que tuve que retirarme, pero siempre tan didáctico Bueno. y solvente. La verdad Gracias, que Colo. te quiero mucho y te admiro Yo por también. lo buena persona que sos. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. La verdad les agradezco el tiempo que me dispensaron y nos vamos a estar viendo en una herramienta así, que es de desarrollo de la consultora, que abraza de alguna manera la filosofía Kaizen. Mide requisitos y mide, por otro lado, estándares de servicio. Así que bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Que Ok. tengan buenas noches, coman algo rico y piensen lo buenos que fueron hoy y lo que les falta para mañana. Nos vemos. Excelente. Chao, Gracias Gabriel, gracias. por esa enseñanza, Chao, gracias. Gabriel. Nos Gracias vemos. por el tiempo, Gabriel. Nos vemos. Muy buena la moraleja. Hay que Gracias. mejorar cada día. Gracias. Nos vemos. Fenómeno.